amigos y guerreros del mercado cripto. Vaya 2 días hemos tenido. Bitcoin coqueteando con zonas que parecen un campo minado. Ethereum rompiendo cadenas como si estuviera en plena fuga, y las altcoins jugando su propio ajedrez contra la presión del mercado. Los ETF siguen haciendo eco, las ballenas mueven ficha y el retail. Bueno, el retail se pregunta si esto es la antesala de un rally o la trampa perfecta de los osos. Entonces, hoy vamos a desmenuzar Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP y Dogecoin con la lupa técnica y el ojo de cazador que caracteriza a Satoshi Manía. Prepárense, porque las velas están nerviosas, y eso, amigos, es señal de que algo grande está por venir. Harvard y BlackRock, guerreros del mercado, atención, escucha esto, porque no tiene desperdicio, los grandes se están apuntando al juego cripto. Atiende a esto. Harvard, sí, la misma institución que forma a las élites financieras, acaba de poner $116 millones en el ETF de Bitcoin de BlackRock. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que los dueños del juego ya están en plena fase de acumulación institucional silenciosa. Por lo cual, mientras muchos aún se preguntan si es buen momento para entrar, Harvard no se lo pregunta. Actúa. Y no hablamos de una apuesta pequeña. Son posiciones estratégicas para blindar su tesoro contra la inflación y contra un sistema financiero que está cambiando. La segunda parte de la fórmula institucional es acumular antes de que se note. Esto no es una simple compra, es un mensaje cifrado de que la batalla por el control monetario ya empezó. ¿Y tú, guerrero del mercado, vas a esperar a que el precio esté en las portadas o vas a moverte mientras todavía hay ventana? Empresas públicas acumulando cripto. Por otro lado, un nuevo reporte revela que varias empresas públicas están acelerando la creación de tesoros criptográficos. Además, estas no son startups arriesgadas, son compañías sólidas que se están moviendo con la misma táctica ninja que Harvard. Por lo tanto, aquí no hablamos de un capricho tecnológico, hablamos de una ofensiva coordinada de acumulación ninja. Yo llamo a esta táctica la criptoresistencia, espacio mínimo antes del breakout. Mientras tanto, el mercado retail se distrae con movimientos de corto plazo, las corporaciones están construyendo posiciones para el largo plazo. Cada Satoshi, cada Wei que entra en sus balances, es un voto contra el sistema tradicional. Y si algo hemos aprendido en esta guerra cripto es que las ballenas institucionales no esperan tu confirmación. Se adelantan y te dejan siguiendo el rastro. Computadoras cuánticas y BTC perdido, así que hablemos del frente tecnológico. Porque lo que viene puede cambiarlo todo. Científicos han confirmado que las computadoras cuánticas podrían revivir bitcoins perdidos. Sí, esas direcciones con millones de dólares en BTC que se creían inaccesibles, podrían volver a la vida. Esto es adictivo. Cada vela importa, cada soporte habla. Pero aquí no solo es un tema de precios, es una cuestión de seguridad y de futuro. Por lo cual, si esta tecnología puede resucitar satoshis muertos, también podría poner en riesgo llaves privadas y estructuras de seguridad que hoy consideramos intocables. Entonces, la pregunta es, ¿quién controlará esta tecnología primero, el ecosistema cripto o los mismos reguladores que intentan frenar la soberanía monetaria? En esta batalla, el tiempo es tan importante como la innovación. ETF Solana BlackRock, y llegamos a la última, pero no menos explosiva. BlackRock estudia lanzar un ETF de Solana. Por lo tanto, esto podría ser un catalizador, o una bomba de tiempo. Analistas ya lo han advertido, no todo lo que BlackRock toca es oro, y en Sol podría ser dinamita. Además, este movimiento llega en un momento en que la liquidez institucional mira más hacia Bitcoin y Ethereum. Entonces, ¿por qué empujar un ETF de Sol ahora? ¿Es una apuesta estratégica o una jugada para controlar y frenar su crecimiento? Y aquí es donde la narrativa se rompe, justo antes del posible rebote. Porque si el ETF falla, podría golpear no solo a Solana, sino a toda la confianza en altcoins dentro del mercado institucional.
y si funciona, podría marcar un nuevo campo de batalla en la guerra cripto. Y ahora análisis técnico de las cripto de moda. 1. Bitcoin, BTC, precio actual, alrededor de $117.000 estadounidenses, consolidando por encima del soporte clave de $116.000. Análisis técnico, manteniéndose firme, con señales de buy en medias móviles y posible rotura del rango que lo lleve hacia $120K si el impulso se mantiene. Bitcoin está calentando motores, y podría echar a correr antes de lo que piensas. Entonces, el nivel de $116K es como ese pulmón de aire en mitad de una escalada. Lo aguantes o cedas, marcará la dirección. Por lo tanto, una caída debajo de ese soporte podría abrir la puerta hacia los $110K, pero si resiste, el camino hacia los $120K podría acelerarse. Además, los ETFs institucionales siguen haciendo ruido, y BTC podría responder con otro capítulo alcista. Ethereum precio actual, $4.200 USD, recuperando niveles no vistos desde diciembre de 2021 luego de una subida del 7%. Análisis técnico. Ruptura clara del nivel $4.000 tras liquidaciones cortas por $207 millones, que impulsa el momentum alcista. Ethereum acaba de escapar del jaula, y podría estar listo para despegar. Por otro lado, fue una explosión rápida, pero las correcciones en zonas de $4.000, $4.100 serían saludables, no señales de alarma. Por lo cual, cuidar estas zonas te da ventaja. Si ETH se sostiene y construye desde allí, el rally siguiente será contundente. Mientras tanto, su ecosistema de apps y L2 Lite con fuerza, preparado para alimentar la próxima ola de tracción. Solana, Sol, precio actual, entre $180 menos $182 estadounidenses, con un repunte de más 3,5% en 24 horas. Señales mixtas. TipRanks lo evalúa como buy, aunque algunos promedios lo marcan como sell, RSI neutro y MACD positivo. Solana está armando su comeback lento. Mantén los ojos bien abiertos. Así que, mantenerse cerca de $180 marca un pulso. Si ese soporte aguanta, podría mirar hacia niveles de $185 o más. Además, hay pronósticos alcistas si el sentimiento y la demanda institucional siguen afilados. Por lo tanto, es momento de observar velas y volúmenes. Si los compradores ganan terreno, el momentum irá al alza. XRP precio actual, alrededor de $3 estadounidenses con 33 centavos, con un aumento modesto de más 0,6%. Señal neutral en resumen técnico, medias móviles a medio plazo en comportamiento mixto, aunque el MACD sugiere compra, XRP está quieto, pero su siguiente pisada podría retumbar. Entonces, ese rango alrededor de $3.30, $3.35 es clave. Una ruptura podría generar volumen y romper la narrativa actual. Por lo tanto, este podría ser un punto de entrada para quienes cazan cambios de impulso mientras el mercado respira. Además, cualquier noticia legal o institucional reciente puede actuar como disparador directo hacia arriba o abajo. Dogecoin. Precio actual, cerca de 24 centavos, subiendo más 7,8% en las últimas 24 horas. Análisis técnico, calificación, Strong Buy, en 1D, 13 señales de compra frente a 2 neutras, según BTC. TipRanks muestra señales mixtas, pero MACD y algunos promedios semanales respaldan un sesgo positivo. Dogecoin no busca lógica, solo el momento perfecto. ¿Estás listo? Por otro lado, el repunte del precio junto con señales técnicas positivas genera ese hype visceral que solo DOGE sabe encender. Por lo cual, seguir de cerca resistencias alrededor de 25 centavos, 27 centavos puede ser la pista para el próximo sobresalto. Mientras tanto, la comunidad y las acumulaciones siguen vivas, y eso, más que el análisis, puede definir el siguiente episodio. Geopolítica cripto, lo que estás a punto de escuchar no es un simple titular. Es la antesala de una batalla por la soberanía monetaria global.
China lanza una ofensiva brutal contra las monedas estables, prohibiendo seminarios, investigaciones y promociones. Buscan cortar de raíz el avance de las finanzas descentralizadas en su territorio. Entonces, esto no es solo regulación, es una guerra silenciosa contra la rebelión financiera que amenaza la dominación del sistema tradicional. Al mismo tiempo, Harvard y BlackRock escriben su propia jugada maestra con una inversión de 116 millones en el ETF de Bitcoin de BlackRock, consolidando la acumulación institucional que está reconfigurando el poder financiero mundial. Mientras el público se distrae con gráficos y rumores, los dueños del juego hacen sus movimientos en las sombras. Por lo tanto, esta dualidad revela un choque de titanes. Por un lado, un Estado que quiere controlar el relato y frenar la soberanía monetaria 3.0. Por otro, instituciones que apuestan fuerte a la revolución cripto como eje del nuevo modelo económico. Si no entiendes esta jugada, estás viendo solo el teatro y no la verdadera guerra que se libra detrás del telón. Además, este escenario marca el inicio de una fase de guerra cripto donde cada movimiento, cada acumulación, es una batalla por la libertad o la dominación. Reflexión final. Quizás esto te sorprenda, pero te voy a mostrar por qué esto está por explotar. Entonces, los movimientos que hemos analizado no son casualidad, son parte de una estrategia que pocos quieren que veas. Mientras escarbaba en las sombras del mercado, encontré una táctica que pocos reconocen. Por otro lado, el verdadero poder está en el silencio, en la acumulación ninja que está reescribiendo las reglas del juego financiero. Así que, aunque parezca que todo está al borde del caos, hay un pulso firme que solo los que entienden el mercado pueden captar. Cada vela y cada nivel son señales con sentido. Sé que parece un rompecabezas, pero cuando lo piezas, es la jugada maestra que pocos anticipan. Además, el control del relato, la guerra cripto y la resistencia financiera se están jugando en esta partida silenciosa. Por eso, el secreto es mantener la calma, acumular con visión y no dejarse llevar por la narrativa superficial. Al final, esto no es un juego de azar, es estrategia, paciencia y convicción. Rebeldes de la criptoesfera y criptonautas, gracias por acompañarme en esta batalla del día de hoy. Así que suscríbete, activa la campana y no olvides que en la descripción tienes los enlaces de las plataformas con las mejores herramientas para navegar el mercado cripto. Nos vemos en el próximo capítulo, donde cada día es una batalla, y cada batalla una nueva oportunidad.